El nuevo presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, asumió el cargo el lunes pasado en un contexto particular para el sector por distintos asuntos. Entre ellos está la incertidumbre creada por las medidas de Donald Trump sobre nuevos aranceles y el impacto que esto puede tener, por ejemplo, en las exportaciones de carne de nuestro país, la situación del atraso cambiario del Uruguay y las turbulencias creadas por la caída de los fondos ganaderos. Vamos a estar hablando de todos estos temas con Rafael Ferber, nuevo presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días y bueno, a la orden. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo hacía un resumen de algunos de los puntos que están ahí arriba de la mesa. ¿Usted cómo define el momento que está el sector agropecuario ahora? Bueno, es un momento bueno, de buen ánimo. Si lo dividimos en sectores, tenemos un sector ganadero aprovechando buenos precios, trabajando bien, con buen clima, digamos, buenas pasturas, que termina siendo lo que marca el ánimo. Tal vez si uno le pregunta al productor que tiene que reponer ganado, que vendió gordo, bueno, está caro, no hay dudas, pero la verdad que un momento muy bueno. Vas al sector agrícola y hay mucha expectativa con la cosecha de soja, de sacar muchos kilos. El precio no es el mejor, es verdad, pero hay muchos kilos, lo cual asegura mucho movimiento, mucho transporte, mucho movimiento en los pueblos, lo cual tiene a la gente contenta. Y el sector lechero está andando bien. Cuando empieza a llover mucho, ustedes empiezan a ver que sube mucho, el barro es un tema crucial ahí, pero la verdad que se está trabajando bien yo te diría que en casi todos los sectores. El sector lechero justamente está en problemas en realidad en algunas Bueno, lo que pasa es que tenemos que dividir el productor productor de la parte industrial. Yo te hablo del sentimiento del productor. Claramente hay un problema de puestos de trabajos ahí. En Calcar también está Coleme siempre dando vueltas. Claramente hay un problema estructural de esas empresas. Han habido muchos salvatajes y después hay que pagar los salvatajes, ¿no? Entonces empieza cada vez a ser más inviable, no han podido reestructurarse. Y bueno, ahí tenés muchas luces amarillas, pero en la parte industrial. A priori, la crisis industrial del sector o de algunas industrias en particular, porque ahora podemos hablar cómo se da eso, no necesariamente afecta a los productores. Bueno, afecta a esos productores. Son empresas chicas, pero en este momento el resto de la industria precisa la leche. Es un momento que no te viene tan mal. Si ustedes recuerdan la época de Colat y Schreiber, que hubo, no me acuerdo bien, pero 17, 18, el resto de la industria no quería la leche. Y ahí sí era una situación mucho más compleja. Acá tiene que haber un acomode. Los productores obviamente lo sufren, igual cobran, en principio eso no sería un problema, pero no es un mal momento para cambio de industria. Ahí, lo he escuchado en alguna de las entrevistas que dio en estos días, hay una crítica de su parte a justamente algunos salvatajes que se dieron para algunas de estas industrias que ya se entendía que no estaban en una situación de competitividad frente, por ejemplo, a competidores como Conaprole, que es el gran jugador del mercado. Sí, más que una crítica es una realidad. No han funcionado, es un hecho. El sector lechero tiene un jugador enorme que es Conaprole, que es una cooperativa y que precisamos que sea fuerte. También precisamos más jugadores fuertes. Hoy tenemos algunos, pero siempre muy menores a Conaprole. El sector lechero se maneja a Conaprole y marca toda la cancha. Conaprole, siendo una cooperativa, también tiene que tener una actitud de industria para funcionar bien y eso muchas veces a los chicos los complica, ¿no? O sea, lo que entiendo de lo que usted dice es, bueno, Conaprole es más allá de que es una cooperativa, es una gran empresa, innova, tiene buena tecnología, entonces es competitiva, claro. Es un jugador que exporta, etcétera. A las otras empresas les cuesta incorporar la tecnología que lo hace Conaprole por un tema de escala, eso los hace que sean menos competitivas y que empiecen a tener estos problemas. Faltaría que haya otro jugador que tenga un tamaño similar o por lo menos que sea más grande de los otros que aparecen también para que no quede Conaprole como el único jugador o el único actor del mercado. Nosotros creemos que sería positivo para el mercado. Está claro que el mercado lechero en Uruguay se armó como una colmena en la vuelta a Conaprole. Y es un sector que se arma de la industria hacia el productor. Tú no podés ponerte a ordeñar si no tenés a dónde mandar. Eso es claro. Entonces, la realidad es esta. Se precisan industrias fuertes, con tamaño, con masa crítica, como para competirle por los productores a Conaprole y poder defenderse. Hoy tenemos una más y después tenemos locales. Es un tema. Está claro que es un tema. ¿Pero hay algo para hacer ahí? Perdón. No, nos gustaría que crezcan las otras, pero Conaprole es una empresa fuerte que pelea a cada metro, como debe ser. Al final le pedimos a las empresas, pero es el clásico, digamos, lo que pasa cuando hay una empresa dominante. Es la realidad.
Cambio de rubro, paso de la leche a la carne y acá hay un desafío, por lo menos que aparece sobre la mesa para el sector cárnico, que es la decisión del presidente de los Estados Unidos de estos aranceles del 10% a nuestro país. ¿Cuánto crees que va a afectar las exportaciones? Que las exportaciones de carne a Estados Unidos son de un volumen importante. Muy difícil de medir. Yo creo que nos escuchamos entre todos y la verdad es que no tenemos claro. Lo que sí sabemos es que estamos en la escala más baja, igual que nuestros competidores. El principal proveedor de carne a Estados Unidos, que como saben importa y exporta, pero su principal proveedor es Australia y está en la misma que nosotros. El peligro acá son las negociaciones mano a mano, digamos pico a pico, que Australia saque ventaja contra nosotros. En eso escuchamos a Odone, sabemos que la posición que tiene y hay que ser proactivo y negociar que no perdamos competitividad contra ellos. De todas maneras no se cae el sector. Sería un costo más. Pero claramente hay que trabajar y está todo muy raro. No hay vuelta. Ustedes vieron que China cortó la habilitación de carne a 300 y pico de plantas estadounidenses. No sabemos ni si esas plantas se estaban vendiendo a China, ni qué producto le vendían a China, ni a qué precio. Entonces, eso uno dice, bueno, si le cortó, queda dentro del mercado de Estados Unidos. O iría a otros mercados. Nos va a complicar a nosotros ahí y nos va a abrir más China. Hasta que no baje un poquito la espuma y se vean los negocios como se hacen, es difícil opinar. Esa es la verdad. De momento, ¿todo está funcionando igual para ustedes? De momento sí. No hemos tenido de los que concretan los negocios, que obviamente lo que iba en el agua cuando le pusieron el 10%, alguien lo iba a tener que asumir. Si no lo previste en tu contrato, lo iba a tener que asumir el vendedor. Capaz que estaba previsto, como ya se hace muchas veces, y lo asume el comprador, pero de momento no tenemos información. No hay noticia de que algo haya cambiado en estos días desde que se tomó esta decisión. Nosotros no lo tenemos. La verdad que personalmente me siento siempre desactualizado en este tema. Me parece que ya pasó algo que no me enteré. Esa es la realidad. Entiendo que sí, lo que le piden al gobierno, no sé si lo ven alineado con eso o no, es que tengan cuidado que no haya actores, como por ejemplo el caso de Australia, que saquen ventajas que Uruguay no pueda sacar, ¿no? O sea, en este momento Uruguay está en el mínimo que se le puso a todos, que es ese 10%, pero Trump ha sido muy claro en que está tratando de que negocien, de que se les ofrezca cosas, y bueno, que ahí que Australia o algún otro país que pueda competir con Uruguay no le saque una ventaja que en este momento no existe. Exactamente, estamos alineados con el gobierno, estamos tranquilos de que está siendo proactivo, no lo vemos titubeando ni lo vemos yendo por líneas equivocadas. Creemos, la verdad, que entramos en la fase de los opinólogos, ¿no? Pero pareciera que los tiros de Trump terminan yendo todos hacia China. Entonces, más que el problema con el mercado estadounidense, vamos a tener qué oportunidades o qué complicaciones se nos presentan termina siendo en China. Es nuestro segundo mercado hoy. Normalmente era China el primero y después se armaba el resto. Hoy puntualmente Estados Unidos es el primero, porque tiene problemas con México de ganado en pie por la mosca de la bichera, que explotó todo en esa zona, entonces cerraron la frontera. Y esa fue una oportunidad para Uruguay. Y esa fue la oportunidad para Uruguay. La realidad es que nosotros vamos a crecer siempre hacia Asia en el tema de la carne, hay que tenerlo medianamente claro. Los Estados Unidos hay que aprovecharlo, pero vamos a crecer hacia allá. Entonces hay que tener todo las cartas arriba de la mesa para entender cómo manejarse. El otro tema vinculado al sector productivo, del cual se habló mucho durante el gobierno anterior, tenía que ver con el atraso cambiario. En ese sentido, las señales que se han dado de parte del nuevo presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, que a priori dijo que va a mantener la política aplicada por el gobierno anterior, ¿cómo la vieron? Bueno, la vemos lógica, pero claramente va hacia el atraso cambiario de vuelta. No tiene muchas más herramientas el presidente del Banco Central que la letra de regulación monetaria. Y dijo algo que es cierto, dijo que la inflación baja favorece al sector agroexportador. Claramente, si la inflación está baja, uno tiene previsibilidad, sabe cómo trabajar, está claro. Ahora, lo que nos complica y nos cuesta sangre como sectores agroexportadores es la bajada, de llegar a esos valores más abajo. Hoy estamos en 5,67, se pone en el arco, él se puso 4,5. Sí. Primer medida, subo 25 puntos la tasa. Cada vez que la tasa se aleja de la inflación, digamos, sí, nosotros tenemos el parámetro que técnicamente me lo pueden rebatir, pero es como tenemos rápida la lectura, hoy es 2,4. Si la inflación está en 5... la tasa de la regulación monetaria, la letra debería estar en 7,4, 7,5. Ahí sería neutro, que es lo que buscamos. No queremos que el sector no transable nos
digamos, nos financia a nosotros o nos ponga una moneda más competitiva. Queremos estar en la moneda, en lo que vale nuestra moneda con respecto al mundo, que es básico en un país que en eso a veces uno ve, no voy a decir falencia, pero ve un poquito más de debilidad en los argumentos, en un país que básicamente es exportador. Comparame las políticas nuestras con las de Brasil, que tiene un mercado cautivo interno enorme y exporta sus excedentes. Y bueno, tiene unas teorías económicas que funcionan de determinada manera. En un país donde dependemos de exportar, el tema de la moneda es clave, ¿no? Ahí la duda que me queda de lo que dijo me parece interesante es lo que le costó al productor, fue, en todo caso vinculado a la inflación, fue que se achicara o que bajara la inflación. Ahora, si se mantiene más o menos como está, eso y bueno, ya no sería un problema y al contrario, le daría certidumbres para determinadas inversiones. No somos especialistas. Nos preguntamos muchas veces qué tan mal le hace a Uruguay una inflación del 8%. Entendemos todos los argumentos teóricos como estaba, se la llevó a lo que está, le costó sangre al sector. Pero cuando hablamos de eso es el productor, pero también es su empleado, porque obviamente tiene menos herramientas y quedó claro que es el interior y todo el movimiento directo del sector agropecuario, que no es el único, ¿verdad? Estamos hablando del sector agroexportador. Pero bajarlo lo entendimos, lo aceptamos, entendemos que tiene que haber un cambio cultural para poder capitalizar esa baja de inflación, tanto en los empresarios que tenemos que creer que va a ser así, porque si no las expectativas terminan provocando inflación, claro. Y cultural en la gente que cobra un sueldo en pesos y que pasan 6 meses y no le aumentó el sueldo. Les voy a poner un ejemplo. En la última ajuste de sueldos del sector agropecuario se habían hecho ya adelantos sobre inflación y daba negativo. Había que, para mantener lo mismo, había que descontar, si no me equivoco, 1,5 tenía que bajar los sueldos. Andá a explicar que vas a bajar los sueldos en Uruguay. Obviamente no, se quedó en cero. Claro. Se quedó en cero. No. Ahí termina siendo ganancia real. Bueno, porque ya se había dado el aumento, ejemplo, se había dado pensando que la inflación iba a ser del 6, fue del 5,5. Bueno, cuando llegaste a ajustar, resulta que tenías que ir para atrás. Entiendo que ahí se queja el productor, pero... No, nosotros apoyamos que se deje igual, pero la gente te decía no suben un peso. Esa es la realidad. Es cultural también el tema y es un trabajo largo, ¿no? Tenemos que es entre todos. Quería preguntarte por la situación actual del sector agropecuario en general, después de haber atravesado una sequía tan fuerte como la que atravesamos un par de años atrás, en la que los productores fueron recontra afectados. Me acuerdo perfecto, perdón, de haber hablado con gente que lamentablemente perdió lo que tenía, ¿no? Perdió su producción. ¿Cómo está ahora el sector en ese sentido? ¿Se pudo recuperar en su totalidad? ¿En qué situación está? Tomó en ese momento deuda, los productores, los servicios, todo el mundo de servicio del sector tomó deuda. Les pongo un ejemplo, la gente que tiene cosechadoras, servicios agropecuarios, de lo que sea, que no trabajaron, tuvieron sus costos fijos, mantuvieron su sueldo, sus empleados, se mantuvo su máquina armada, pero no pudo facturar, tomó deuda. El gobierno anterior puso a disposición el SIGA, Sistema Integrado de Garantías, ¿verdad? Y la verdad que financieramente la mano que dio el Banco República liderando, pero también la banca privada, fue enorme y se salió en base a eso. Si la misma seca hubiera pasado en la década del 90, antes de que tuvieran estas herramientas, hubiera sido una catástrofe. Digamos, la seca del 89 fue una catástrofe, hablando de historia, pero fue una seca más chica que esta. Hoy tenemos la deuda, estamos pagando eso, lo estamos diluyendo. El año pasado tuvimos un exceso de lluvia, por ejemplo, en el sector agrícola, que se juntó un segundo año. Normalmente uno va por la revancha. Bueno, vino esta seca enorme, vamos por la revancha. Hubo que seguir estirando porque no nos dio esa chance. Teniendo herramientas financieras, el sector trabaja. Yo creo que el productor uruguayo tiene una resiliencia enorme y le competimos a cualquiera, porque vos tenés una seca espantosa, al otro año estás con el barro hasta las cejas, y hoy estamos todos viendo que vamos a levantar una buena cosecha y tenemos el ganado gordo y tenemos la capacidad de producir porque nadie deja de trabajar. Precisamos ahí esa parte financiera. Es muy importante también para la opinión pública tener claro que no se nos regaló nada. No dejamos de pagar ningún impuesto. A lo sumo se atrasó algún vencimiento, pero se terminó pagando. Todos los productores pagaron. No se nos bancó desde el Estado, desde el resto de la población,
la seca, y eso lo queremos decir porque a veces queda esa sensación, ¿verdad? No hubo esos rescates que critican, por ejemplo, para otras industrias. No hubo. Podés tener en la rama de productores familiares chicos ahí, que es una cuestión social, que el Ministerio de Ganadería trabajó muy bien, pero les pone las herramientas, no les deja de cobrar, hay que tenerlo claro. ¿Cuál es el, ¿cuál es el grado de impacto que ha dejado en el sector agropecuario toda esta caída de los llamados fondos ganaderos? Estoy hablando del Grupo Larrarte, Conexión Ganadera, República Ganadera, bueno, el sector en general, ¿no? Está bueno porque en verdad en el sector ganadero es muy poco el impacto en el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque la estafa, el tamaño de esta estafa justamente no llegaba al sector agropecuario. La plata no llegó. Había una parte que era la pantalla, podríamos decir. Tenemos determinados campos, es verdad, debemos tener 120.000 hectáreas afectadas a esos fondos. Tenemos una cantidad de ganado importante también que está esperando si se vende, cómo se vende, pero todo ese ganado suma las 3 pantallas principales y en un mes se comercializó, digamos. El problema fue financiero, es una estafa, está claro, jugaron con la confianza de la gente, como todos los estafadores en cualquier rubro, y nosotros hacemos ahí varias lecturas, ¿no? Una, claramente hay una ignorancia fuerte de lo que es el sector agropecuario, está claro. Yo creo que la gente generaba confianza y también, bueno, son rentabilidades que, bueno, claramente por eso pasó. Nosotros, el sector agropecuario, desde la década del 80, 70, 80, genera todos los años y dice cómo le va. Ustedes díganme si el sector de la construcción dice todos los años cómo le va, el sector del taxi. ¿Quién dice cómo le va? Nadie dice cómo le va. Nadie arma todos los años. El sector agropecuario te saca las carpetas verdes del plan agropecuario que dicen la rentabilidad fue tanto. Fucrea te saca otro, la rural te saca otro, con la DEA. Todos decimos, la gente no nos cree, tenemos un problema de credibilidad. Lo tenemos que aceptar, tenemos que comunicarlo mejor. Hasta ahí llega lo nuestro. Ahora, no tenemos un problema en el sector agropecuario por esto. Esa es la realidad. Ahí, a propósito de eso, una pregunta que surgió mucho cuando cayeron los fondos es, bueno, es verdad, la ciudadanía común o el inversor que eventualmente se sentía atraído por estos fondos, pero que en realidad no conocía la dinámica de la actividad agropecuaria y una responsabilidad propia de ir a invertir en un sector que desconocía y no tomar determinados resguardos, está bien. Pero no también había una responsabilidad del sector agropecuario que llame la atención sobre algo que sí conoce y es, pará, están pagando rentabilidades que el sector no tiene y lo hacen consistentemente todos estos años. Ahí hay un ruido que no se explica. Nosotros, particularmente, si tú publicás todos los años cómo te va y es otra rentabilidad, creo que está bien comunicado, la información estaba. Si tú me pedís que le salgamos a pegar a una empresa privada porque hace un determinado negocio que claramente tampoco sabíamos que era una estafa, nos preguntábamos todos cómo hacía. Y naturalmente vas a escuchar mucho, pero el diario del lunes que te decía a mí me llamó fulano y me dijo que se invertía o no, le dije que no. Todo. Claro, ahora resulta que todos dijimos que no siempre. Eso es una realidad. Pero la verdad es que era gente que generaba confianza, sobre todo Vaso, generaba confianza en el manejo de plata. Y bueno, nosotros estamos tranquilos y creemos que hicimos todo. La verdad es que es muy difícil porque tampoco uno leía los contratos que firmaban. Te voy a poner un ejemplo. Tú vas a comprar un auto de $5.000 y tu escribano te hace pedir el CUD en la intendencia, el libre de deuda, los títulos para atrás, todo. Te revisa todo, lo da vuelta al auto, le mira el número de motor. Acá mandaban un contrato, firmaban y ya estaba. Que acá me siento en la obligación de defender un sistema que funciona muy bien en Uruguay y que se usó para esto, que es la trazabilidad. La trazabilidad, para que se entienda, es como el registro automotor. ¿Tú qué pretendés del registro automotor? ¿Que todos los autos que están en el registro automotor estén circulando o que todo lo que circula esté en el registro? Si en el registro automotor hay 1 millón de autos que no andan, a nadie le importa. Porque lo que está circulando tiene que tener. La trazabilidad funciona igual. Cada animal tiene que tener su caravana. Ahora, si hay un adicional de caravanas, en un cajón, no es el sentido de esto. Y lo otro está claro en todos lados, lo venimos, eso sí que mirá que se ha hablado, de que la propiedad es la marca. A la gente le mostraban un Excel con números de caravanas y pensaba que tenía animales. No, tenés números de caravana. Hasta ahí llegó lo de tu propiedad. Esa es la realidad. A los efectos de impacto, ya adelantaba que no. Ahí había una cuestión con la cantidad de hectáreas que se arrendaban y que eventualmente eso estaba empujando el precio para arriba, por lo menos en algunas zonas. Eso podría normalizarse. Queda feo decirlo, pero estamos contentos de que salga este jugador. Porque la verdad es que distorsionaba los precios de las rentas. Obviamente la gente hacía cola para arrendarle porque pagaba más de lo que el resto de la gente que tenía un negocio sano podía pagar.
y distorsionaba el precio del ganado, porque ahora salía a comprar vacas preñadas para hacer de pantalla y distorsionaba también ese precio. Entonces, nosotros estamos más cómodos y tenemos un sector más sano ahora de lo que teníamos cuando esta gente funcionaba. De hecho, si ahora se están vendiendo ganado de parte de las empresas, porque se están liquidando en definitiva, también les podría bajar los precios a los quienes quieran. Y no pasó. No pasó. No pasó. Lo esperábamos, pero la verdad es que no nos damos cuenta porque hay una falta de ganado enorme. Claro, hay muy buenos movimientos a la... Claro, es un buen momento. A ver, pasa en un momento de baja, de seca, y realmente puede hacer un problema. Ahora, hoy día con las herramientas que hay, en la seca no bajó el precio del ganado. ¿Por qué? Y bueno, porque el sector agrícola, que sufrió un palo enorme, hizo fardos, hizo forraje, por ejemplo, de lo que era de soja. No la pudo cosechar, se salvó algo haciéndolo forraje. Entonces, hoy día tenemos muchas herramientas muy buenas que nos permiten estar defendidos entre sectores. O sea, por ahora esto no tuvo una afectación concreta que vos veas o que puedas decir en el sector, en la parte de vender, cuando el ganado sigue al mismo precio, a pesar de toda esta situación. El ganado sube. Sube. ¿Hubiera subido más? No lo sabemos. Claro. Esa es la verdad. El mercado está sano, está fuerte y es un buen momento, digamos. Es lo que demuestra, por el momento en que pasa, es lo que demuestra el tamaño de la estafa y que no era productivo. Esto explota cuando no está explotando nadie. Si hubiera explotado en la seca, tú puedes decir, ay, productivamente los liquidó. Hoy explota porque no es un problema productivo, es un problema financiero. En términos generales, ¿ven alineados las expectativas y lo que piensa hacer el gobierno con el agro, tanto desde economía, desde el Ministerio de Ganadería, con las expectativas que tienen ustedes? Sí, estamos muy alineados con Odone, muy alineados. Realmente fuimos a la charla de ADM, vamos en la misma línea. Tenemos que madurar y entender que el atraso cambiario no es una incoherencia con las líneas de crecimiento. Por más que no va a haber crecimiento mientras haya atraso cambiario, son las herramientas que tienen los gobiernos. Tenemos que mantener la inflación y tenemos que crecer. Tienen que buscarle por dónde. Esto pasa hace mucho. Entonces, uno sabe que la expectativa es limitada. Sabemos que es limitada esta expectativa por las condiciones que tiene el país. Pero estamos muy alineados con Odone. Y con Frati, la verdad que Frati es una persona que conoce el sector. Entonces entra ya sabiendo mucho. No, vemos otros ministerios que tal vez el ministro que le toca tiene que entrar a conocer y entrar a interiorizarse. No es el caso de Frati. Tenemos un contacto muy fluido. Es una persona muy frontal y muy humana para expresarse, por lo cual vamos a andar bien y estamos trabajando y se están armando las líneas. Capaz que ahí sí me decís, me gustaría haber arrancado ya un poquito más rápido, por ejemplo, con las campañas de sanidad, pero está bien hacer las cosas pensadas e ir armándolas lógicamente. ¿Sos de los que critica que el gobierno está actuando un poco lento para las expectativas? No, criticar es una palabra muy grande. Uno siempre tiene las expectativas de uno, es como que los días van pasando. Siempre escuchamos que en los primeros 100 días se marca el rumbo de un gobierno, van 40. Esa es la verdad. Eso sí es una realidad, pero capaz que es un número teórico y esta vez no se da de esa manera, entonces veremos. Bien, perfecto. Rafael Ferber, presidente de la Asociación Rural, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Hacemos un corte. Al regreso vamos a seguir hablando de uno de los temas que estábamos conversando en la entrevista con Ferber, porque vamos a recibir a Santiago Alonso, que es abogado de parte de los damnificados del Grupo Larrarte. La jueza Marcela Vargas decidió formalizar el proceso precisamente contra Jairo Larrarte, fundador del grupo. Vamos a estar hablando de eso con este abogado. Ya venimos.